conjunto, al lugar donde vive, a las condiciones en las que vive. Y para eso tenemos que mirar lo comunitario y el modo de vida. Yo entonces, por mi edad, he asistido como al desarrollo de la atención primaria en todo su desarrollo y lo siento como muy paralelo a mi, digamos, el recorrido de la atención primaria a mi propio recorrido profesional. Para desarrollar el contenido verdaderamente de la atención primaria, para mí me ha sido muy útil el formar parte del Centro Mary Langer. Nosotros en el Centro Mary Langer, yo sé que tenemos buena fama con vosotras, pero explicar un poquito por quienes no conocéis, nosotros trabajamos analizando el modo de vida y los que llamamos malestares normalizados de la vida cotidiana. Malestares normalizados en la crianza, en las cuestiones de género, en la educación, en la escuela, en la convivencia social, en el ejercicio profesional. En todos estos ámbitos existen malestares que en general decimos que no se analizan y no se cuestionan porque se consideran normales. Por eso son poco visibles y sin embargo a nosotros nos parece muy importante porque están relacionados con el modo de vida y los ponemos en el centro de nuestro, digamos, de nuestro objeto de estudio y trabajo. Nosotros llevamos trabajando y sistematizando estos malestares y tenemos propuestas de intervención comunitaria específicas para ello desde hace más de 40 años en distintos lugares del Estado español y de Latinoamérica. Nosotros defendemos la mirada integral para todas las profesiones y, por lo tanto, la mirada psicosocial en medicina. De hecho, así titulamos uno de nuestros anteriores talleres en unas jornadas como estas, creo que fueron el año pasado o el anterior, no me acuerdo bien. Y nos parece importante que los profesionales de la salud podamos incorporar saberes provenientes de las ciencias psicológicas y sociales, que son aportes a vacíos importantes que solemos tener en nuestra formación y en la práctica de la medicina. Voy a volver después sobre esto, pero ahora lo marco en la presentación porque me parece que estos aportes son una necesidad y una riqueza muy importante para los médicos y médicas, y en el Centro Mary Langer trabajamos específicamente para ello. Por eso siempre que nos ofertáis o que nos invitáis a alguna actividad, hacemos lo posible y lo imposible a veces para dar respuesta a lo que nos pidáis. Porque nosotros sabemos, iba a decir pensamos, sabemos que se necesita, que la salud no corresponde solo a la medicina, que la salud necesita un entendimiento holístico, multidimensional y colectivo mucho más allá de la dimensión fisiológica individual. Entonces, bueno, valga esta presentación para poder situar quién es esta señora que os está hablando y para como que yo os pueda decir desde dónde os hablo, porque vosotros sois gente joven, yo os podía hablar desde ahí, vosotros sois ciudadanas y ciudadanos, me podía dirigir a vosotros desde ahí, yo me quiero dirigir como futuros médicos y médicas. Y he titulado la intervención, como os ha dicho Ana, como tenéis en el programa, Pandemia, Comunidad y AP. Voy a ver si puedo. Esta es, ¿no? Vale. ¿Cómo fue? Vosotras también veis así, ¿no? Os voy a poner en un rinconcito para que no. Vosotras también veis las caritas en el lateral de mi pantalla, ¿no? A mí de momento, Elena, no se me ha compartido nada. ¿Lo veis No al se te ha resto? compartido nada. Bien, No. pues déjame que algo no he debido hacer todavía. Bien. Repetimos. Compartir pantalla.
Ahora parece que sí. Ahora parece que sí, ¿verdad? Bien. Vale, pero no está abierta la presentación ahora. Ok. Con lo cual, yo Ahora, me esa es. voy aquí y os pongo este tipo. ¿Por qué he titulado, por qué empezar hablando de pandemia? Pues porque si miramos la vida cotidiana y sus malestares, la primera certeza que nos encontramos es que más allá de todas las dimensiones de tipo macro, se trata esta pandemia de un acontecimiento global que ha cambiado nuestras rutinas y las vidas diarias de todos los seres humanos del planeta, con múltiples impactos de futuro. No podemos, se me ocurre, Ana, que si queréis, yo te puedo pasar, bueno, de hecho tú la tienes, la presentación, para que no tengáis, si queréis tomar algo, que no haga falta, si queréis, queda a vuestra disposición, porque voy a poner algunos fragmentos de textos y, bueno, para que podáis escuchar. No podemos pensar hoy la salud, ni individual ni colectivamente, sin prestar atención a esto que nos ha pasado, que nos ha puesto a todos y todas absolutamente al revés. Hay un libro reciente editado por Claxo y la Asociación Latinoamericana de Sociología que se llama Alerta Global, de las que os he querido extraer como primer acercamiento unos cuantos fragmentos que quiero leeros. ¿Se lee bien o lo tendría que poner pantalla? Se lee bien, pero si quieres poner pantalla completa es lo de ver. En ver, pero en ver aquí. Ah, Ah, claro, sí, claro. justo, como antes, sí. Ahí. Ahí eras, sí, sí, estupendo. Ahora sí, Pero sí, perfecto. se lee bien el texto, no te preocupes. Muy bien. Bueno, la pandemia del nuevo coronavirus ha generado un estado de alerta global, dejando el mundo en suspenso. Estos son los primeros párrafos de la introducción de este libro. Más allá de todas las dimensiones macro, se trata de un acontecimiento global que cambió las rutinas y las vidas diarias de cada ser humano en el planeta, con múltiples impactos para el futuro. Miles de millones de personas quedaron confinadas. Otras, sin embargo, no se pudieron permitir ese lujo y siguieron trabajando en el sector de la salud, en la producción, en la distribución de alimentos, en el trabajo social, en el transporte, en la limpieza y en varias otras que, aunque son definidas como actividades esenciales en nuestras sociedades, no son suficientemente reconocidas y valoradas. A su vez, los trabajadores de la economía informal, a ver si puedo, aquellos que viven al día o los que perdieron su empleo pasaron a preocuparse no solo por un virus, sino también por el empobrecimiento rápido en un contexto repleto de incertidumbres. Ante la amenaza del COVID-19, los gobiernos de todo tipo recurrieron a médicos, biólogos, virólogos, epidemiólogos para tratar de contener la pandemia, diseñar las respuestas políticas, buscar una vacuna. Las ciencias sociales también se movilizaron en todas partes del mundo, aunque no siempre con el mismo grado de incidencia pública. Aquí yo creo sobre esta diferente visibilidad y legitimidad con la que son percibidas las ciencias. Y si en ese comité hubiera también sociólogos, psicólogos o incluso filósofos que aportaran otras lecturas sobre la crisis sanitaria y pudieran trasladar sus propuestas a los gobiernos y a la sociedad como un todo. No deja de ser curiosa la división, por un lado, las ciencias de la vida y por otros lados, las ciencias de lo social o de lo humano, cuando la salud es uno de esos temas que no entiende de fronteras del conocimiento. Veamos algo de lo que nos dicen estas ciencias de lo social y de lo humano, al mismo tiempo que la crisis social y sanitaria se está desarrollando, porque esto no es un fenómeno acabado que se pueda estudiar finalmente, sino algo que está en proceso. Durante los primeros meses de la pandemia global se han publicado miles de artículos y ensayos, incluso libros, sobre el coronavirus y el mundo contemporáneo. Los debates intelectuales y políticos suelen oscilar en general entre lo que estos señores llaman el corona optimismo y el corona pesimismo.
Y, por ejemplo, entre lo que podríamos llamar corona optimismo, pues está lo que podemos celebrar las renovadas muestras de solidaridad, el que el capitalismo corre peligro, el que los aprendizajes positivos de que la pandemia podría generar, con cómo vivir de una forma mejor y más sostenible, el reparto más equitativo de los cuidados en las familias y las muchas iniciativas locales y comunitarias de tipo colectivo que se han dado en muy distintos lugares. Y también, como contraparte, se nos muestran los efectos clarísimamente negativos de la pandemia, con muestras de egoísmo e individualismo, utilitarismo y el mayor control social, las restricciones a la libertad y el deterioro de las condiciones de vida de muchísimas personas en el planeta. Aunque el virus en sí sea un agente biológico que puede infectar a cualquiera de nosotros, lo cierto es que somos profundamente desiguales en el enfrentamiento de la pandemia. Por ello, es central recordarnos las profundas asimetrías globales, planetarias, entre el norte y el sur, las desigualdades de clase, de raza, de género, y vincular la crisis sanitaria con otras crisis ambiental, social, política, que hoy con la pandemia únicamente se profundiza. La pandemia del coronavirus, dicen estos autores, ahora os voy a pasar la referencia, no llega en cualquier espacio-tiempo, lo hace en un momento histórico de agotamiento de los recursos naturales y de emergencia climática y medioambiental en la que el capitalismo muestra su cara más depredadora. También hay retrocesos democráticos y de derechos y de gran desconfianza y rechazo hacia los sistemas políticos por parte de la ciudadanía en todo el mundo. Ellos dicen, asimismo, vivimos en sociedades resquebrajadas, es decir, con graves desigualdades. La pandemia y sus ecos globales están marcados por profundas desigualdades, tanto norte-sur como en el interior de las propias sociedades, y con los servicios públicos desmantelados por décadas de neoliberalismo que, más allá de la economía, también impregnó fuertemente subjetividades individuales y colectivas. Esto del efecto de los discursos neoliberales y sobre las subjetividades es lo que nosotros llamamos en el Centro Mary Langer la construcción social de la subjetividad. Es un aspecto clave de nuestro trabajo, porque muchas veces, si no se trabaja por modificar cuestiones que están muy profundamente arraigadas en, digamos, en nuestras personalidades, en nuestras maneras de ser y entender, no se cambian por más que a veces pudieran cambiarse las condiciones materiales. Entonces, estos autores hablan de ello, pero yo lo quiero marcar como un aspecto nada pequeño de digamos, de nuestras necesidades de transformación social. También toda esta cuestión de que ha podido y estamos pudiendo, a pesar de la pandemia, interaccionar por medio de tecnologías, pero también todas las modificaciones y todas las situaciones presentes con respecto a las tecnologías de la información y el acceso a la información, está también generando mucho ruido en la comunicación, muchas falsas noticias y todos los temores que se generan alrededor de la vigilancia y el control social. Estos fragmentos pertenecen a las primeras páginas de la introducción de este libro, Alerta Global. Estos son los autores, para poner las fuentes en las que uno se está referenciando. Y otros autores señalan que incluso van más allá, que la pandemia del coronavirus ha sido como un acelerador de los procesos de reconfiguración ya evidentes en la sociología global, porque ellos dicen que en menos de 100 días ocurrió lo que las fuerzas de mercado hubieran tenido que necesitar meses o años y con mayores costes políticos para
digamos, para que las sociedades aceptasen. Y no deja de ser una mirada que la quiero colocar como marco para que luego, cuando luego analicemos cuestiones ya más cercanas a nuestra realidad, como son los sistemas sanitarios o lo que está pasando en atención primaria hoy. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, voy a ir al anterior, con esto, sí. En este escenario, digamos, esto me parece importante como marcar este contexto, porque no debemos olvidarlo cuando analizamos la realidad y pretendamos cualquier intervención, incluso por pequeña que sea. No quiero dejarlo como algo, como un contexto político que yo explico porque es mi ideología o porque me parece que queda bien, sino porque es el contexto en el que suceden las intervenciones que vayamos a hacer con respecto a la salud, por chiquita que sean. Es decir, qué es lo que pasa en un centro de salud cuando yo atiendo a una persona que ha quedado en paro o una persona que le ha muerto un familiar y no se ha podido despedir, o todos los temores que las familias tienen ahora con respecto a la vuelta a la escuela. Cada intervención conviene tener un marco estructural, macro social, en el que muchas veces puede entenderse mejor. Entonces, hay dos elementos que nosotros pensábamos cuando preparábamos cómo realizar esta intervención, esta ponencia. Pensábamos que había dos aportes, dos conceptos importantes para que nosotras pudiéramos traer. Uno de ellos es el concepto de emergencia social. La crisis del coronavirus es una catástrofe, como podría ser un incendio, como podría ser una inundación, como podría ser cualquier otra catástrofe, con la cualidad de que no sucede en un único momento y luego pasa, sino que es una catástrofe que lleva meses y continúa. Y todas las catástrofes, sean naturales o provocadas por el ser humano, están caracterizadas por una particular sensación de peligro. Otra característica es que las situaciones de emergencia social que se dan en estas catástrofes siempre son hechos que afectan a toda la población y no solo a los damnificados más directos. Por supuesto que los daños no son homogéneamente repartidos por todo el planeta en absoluto. Hay gente que puede beneficiarse de la crisis, hay negocios que serán emergentes en estos momentos, pero de alguna manera esta cuestión de que todos estamos afectados es también una característica de estos digamos, de las conceptualizaciones de lo que es una emergencia social. Se caracterizan por colocar a toda la sociedad en una situación de pérdida de vidas, de bienes materiales y de lugares físicos reconocidos como propios. Fijaros, yo qué sé, lo que eran cada una de las grandes ciudades de nuestro país cuando estaban vacías, si no es un cambio en los lugares físicos, ¿no? O todos los cambios que se dieron en lugares como los centros sanitarios. Las características de la emergencia social es que hay una gran perturbación de la vida cotidiana, que se afectan, que se alteran las normas y marcos de referencia en las relaciones sociales, que existe un alto grado de incertidumbre. En nuestro caso, con la pandemia presente, tiene una duración prolongada y una evolución incierta. Y hay grandes repartidos, pero muy, digamos, afectándolos a una gran sensación de amenaza física y económica que provoca en las personas intensos sentimientos de indefensión. Para poder
elaborar todos estos cambios, una cuestión fundamental, y es el segundo concepto que nosotras queríamos traeros, es que es necesario hacer un proceso de duelo. Un proceso de duelo que no es individual, sino un duelo social. El duelo, como proceso de duelo, es un trabajo interno. A ver, que os voy subiendo y bajando. El duelo es un trabajo interno destinado a restablecer el equilibrio psíquico ante el cambio para adaptarse a la realidad, en este caso a lo que implica a cada persona la situación de pandemia. Siempre que hay una situación de cambio, sobre todo si está marcada por la gravedad de una situación de emergencia social, al psiquismo le corresponde realizar un trabajo penoso de elaboración, que es penoso, por eso lo llamamos proceso de duelo, porque duele, que es lento, paulatino y cargado de dudas y ambivalencias. Es decir, que parece que me voy adaptando, que me voy convenciendo, pero luego voy para atrás, pero luego voy para adelante, y que es normalmente así, no es una característica. Lo que sí es una característica es que requiere proceso, es un proceso, el duelo, y requiere tiempo. Pueden reconocerse en ello unas fases, que posiblemente algunos hasta los habéis estudiado, y lo más importante, hay quien define 3 fases, hay quien define 5 fases, pero lo fundamental, lo que yo quiero marcar es que su objeto y su referencia es el reconocimiento de realidad de lo que está pasando. Es decir, el proceso de duelo finaliza, primero puede haber una fase de negación, de no me lo creo, de esto no puede ser, pero esto es una locura, luego pueden congregarse, como pongo aquí, diversos sentimientos que son diversos, que son contradictorios, con muchos sentimientos dolorosos que necesitan ser expresados, para finalmente en esa, digamos, salir de esa fase como más desorganizada del sentimiento interno, para poder reorganizarnos de nuevo y aceptar lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, estos sentimientos, estos sentimientos son diversos y es importante que puedan ser expresados, escuchados, contenidos, evitando tanto la catarsis, que sería como el vomitarlos sin pasarlos un poco por la reflexión, como el silenciamiento. Luego, si tenemos tiempo en el coloquio, podemos hablar como de cómo se puede en la práctica operativizar estas cosas. Las personas pueden juntarse en actividades grupales y comunitarias y compartir sentimientos y dolores propios de la situación social que están viviendo. Nosotros, por ejemplo, desde el Centro Mary Langer, en los primeros meses de la pandemia, abril, mayo, realizamos unos encuentros virtuales con profesionales sanitarios que estaban sufriendo unas condiciones durísimas y además con un silenciamiento enorme de lo que estaban viviendo. Y estos espacios virtuales fueron recogidos como algo muy sanador para ellos. Y lo que pasa es que para poder armarlos es necesario tener la conciencia de que el duelo es un proceso necesario, y por eso es una de las cosas que nosotras queríamos dejaros aquí. A ver que os vuelva a... El proceso de duelo y la elaboración social son imprescindibles en las situaciones personales de cambio y pérdidas, que tienen que ser elaboradas. Las situaciones son múltiples y diversas, no podemos pensar que hay una única intervención para todas las situaciones. Y lo que os decía antes, de que afecta a toda la población y no solo a los damnificados más directos.
precisa la implementación de salidas grupales y comunitarias, que elabore o que busque una elaboración colectiva de los procesos personales de adaptación. Es mucho más útil abrir una posibilidad de encuentro comunitario en un barrio ante el desempleo, por ejemplo, que se ha producido, que se va a producir de forma dramática en muchos barrios en los que trabajamos, que no pensar que un abordaje psicológico individual, por poner un ejemplo de por qué digo esto. Bien, aquí quiero marcar únicamente, ya lo he dicho todo, lo que está señalado en rosita. ¿Por qué es tan importante y por qué lo marcamos tanto? Porque el individualismo en el que estamos socializados niega los procesos de duelo. Dice, tú mira lo positivo, tú sigue para adelante, tú total no estás tan mal, hay mucha gente que está peor. Y entonces no permite la elaboración, porque no permite lo que he dicho antes, de que los sentimientos es necesario percibirlos, reconocerlos, a ser posible compartirlos con alguien humano, y en ese contexto de elaboración es posible trascenderlos a una aceptación de la realidad. ¿Qué pasa? Que si a nosotros nos dicen no te preocupes, no llores, mira para adelante, eres una chica 100 y a ti estas cosas no te afectan, el malestar psicológico desde luego no desaparece y queda como un problema de cada cual. Y cuando esto, de hecho, en lo que hayáis leído, hay muchísimos artículos de prensa que decían en los meses más duros de la pandemia que los sanitarios íbamos a quedar marcados por procesos traumáticos. Y claro, porque se piensa únicamente en salidas individuales y patologizantes del proceso, y no como un proceso normal que para adaptarse al cambio, y no digamos el cambio producido por una catástrofe, y una catástrofe que nos ha alterado a todo el planeta la idea de futuro, en cosas pequeñas y en cosas mayores, darle una lectura individual, porque el individualismo es lo que hace eso, niega los procesos sociales y se marca únicamente los procesos individuales y patologizando estos procesos. Y nosotros abogamos, en el Centro Mary Langer, y desde otros muchos visiones, que es precisa una salida grupal y comunitaria. ¿Sí? Escribí aquí una cosa que, que quería marcar en este proceso. Bueno, esto ya os lo he dicho, que los abordajes que hagamos dependerán mucho de la situación, de si yo estoy trabajando en un lugar donde tengo posibilidad de práctica de terreno, por ejemplo en un centro de salud, por ejemplo en un centro de servicios sociales, por ejemplo en una asociación de vecinos, por ejemplo en un movimiento social de cualquier tipo, y de la situación del interlocutor, con el objetivo de colaborar a elaborar y aceptar la situación de la realidad. Lo que nosotros podíamos decir coloquialmente como que nos tiene que caer la ficha. Y en el caso de, comentábamos en nuestro equipo recientemente que como que nos tienen que caer dos fichas en este proceso. La primera ficha significa entender que estamos en pandemia, que muchas cosas han cambiado. Este verano ha sido un verano diferente, estas jornadas son unas jornadas diferentes, este curso universitario va a ser un curso muy diferente. Leí ayer unas noticias de la suspensión de las prácticas en las disciplinas de ciencias de la salud. Bueno, un montón de cambios que se están dando, no entro aquí a la de ellos, pero efectivamente no vamos a tener una situación como la de antes. Y esto que era patente en los momentos iniciales, cuando estábamos en el confinamiento, cuando estábamos empezando a salir en la desescalada,
como otra ficha, como otra ficha que está cayendo y no está en nuestra sociedad ahora, esa es nuestra lectura, como la falacia de la nueva normalidad. Porque tenemos o sea, nos tiene que caer la ficha de que no hay como un retorno a lo de antes. Esto dice que mi conexión es inestable. ¿Me estáis escuchando bien? Por ahora sí. Vale, fantástico. Es decir, tenemos que hacer el duelo de comprender que no hay un retorno a lo de antes, porque muchas veces cuando nos estaba cayendo la primera ficha decíamos, bueno, cuando se cierre el paréntesis, cuando todo esto pase, y el duelo de ahora es ver que pasar como cerrar el paréntesis no pasa, y que tenemos que adaptarnos a una realidad con todas las incertidumbres y con muchas de las indefensiones que sentimos en este momento. ¿Sí? Bien, perdón. Quería veros un poquito las caras para ver cómo vamos. ¿Cansados? ¿Puedo seguir? Con esto habría planteado unos elementos que me parecen importantes como para contar con ellos, y ahora pasaría al tercer elemento que yo quería integrar en esta presentación con la atención primaria. Me queda poquito. Esto es, a ver, sí, pues, a ver, que algo, aquí. Con respecto a la atención primaria de salud, atención primaria es un término que viene de la década de los 70, todo esto yo creo que es bastante sabido, pero puntear algunos elementos históricos elementales. Desde la edad de oro de la medicina tecnocientífica, donde surgieron entre los años 40 y 80, 70 y tantos, 80, hasta que se inventó, bueno, fueron como la mayoría de los descubrimientos clave de la medicina moderna se dieron históricamente en esos 4 décadas del siglo pasado. Y en el año 1900, es decir, con un desarrollo y una especialización y una subida espectacular de la tecnología médica, con unos avances espectaculares. Sin embargo, en el año 1970 sabéis que aparecen estudios como el informe Lalonde en Canadá que mostraban que por más que crecieran o hubieran crecido las inversiones en el sistema sanitario, no mejoraba la salud de la población, y en cambio los estudios mostraban que lo que mejoraba el nivel de salud de la población era el desarrollo social, las condiciones ambientales, condiciones de saneamiento, de agua potable, de cosas así, de cultura, de condiciones de vida. Entonces, en el año 1978, la conferencia de Alma-Ata, que ahí tenemos un pequeñito la microfoto, nos plantea que para mejorar la salud es necesario reorientar el sistema sanitario y centrarse en la atención primaria, seguir la senda de la hiperespecialización y desarrollo por esa vía. Entonces, bueno, de esto una primera consecuencia en España fue la creación al año siguiente de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, y buscaba, he pedido poner aquí como sus objetivos declarados, superar el asistencialismo, trabajar una mirada preventiva y promotora de salud, trabajo en equipo y no médicos y profesionales aislados, la interdisciplina, es decir, la incorporación de otros saberes que en nuestro desarrollo quedaron muy achatados. En los médicos
los médicos, enfermeras y algún escaso trabajador social son los profesionales que mayoritariamente trabajan en atención primaria. Hablaba de psicólogos, aquí se hablaba de un desarrollo interdisciplinar más profundo y buscando el protagonismo del sujeto y la participación comunitaria. ¿Por qué lo nombro? Porque en ese desarrollo quedaron vacíos muy importantes desde el año 84, que fue cuando se crearon los primeros salud, hasta el momento actual. Nosotros decimos, Mirta Kuko ha acuñado este término, a mí me parece muy potente, de que ha habido en este desarrollo real vacíos teóricos, metodológicos y prácticos, porque la concepción de atención primaria viene de corrientes profundamente salubristas, o sea, preocupadas por la salud de todos, pero se ha desarrollado en un momento histórico de avance de los discursos y pensamientos y políticas neoliberales. Y en España, que no teníamos apenas sistema sanitario, digamos, a nivel ambulatorio, el sistema a nivel ambulatorio del franquismo era muy, muy, muy malo. Las de la concepción de Alma-Ata fueron, digamos, fueron vistas como algo necesario y fueron recogidas y avaladas documentalmente por las instituciones, pero quedaron muchas de ellas sin desarrollo en cuestiones esenciales. Y quiero resaltar esos vacíos, que son la dimensión comunitaria, el desarrollo del protagonismo y la participación de la población, la interdisciplina y esa concepción integral de la salud, el trabajo en equipo, fueron muchas de estas cosas que quedaron como vacíos. Claro, algunas consecuencias que esto ha tenido es que estamos en un nuevo hospitalocentrismo, la dotación presupuestaria y de relegación institucional en las políticas públicas de atención primaria es un clamor. La propia atención que se realiza está muy marcada por el biologicismo y la hipermedicalización. Hay mucha medicalización de malestares que tienen otras raíces y otras propuestas. Está, salvo honrosísimas excepciones, muy olvidado lo psicosocial para hacer la lectura de lo que le pasa al paciente y a la población, y más bien trabajamos a demanda de lo que nos piden: hágame un análisis, mándeme al traumatólogo, quiero quitarme esta mancha, no quiero hacer una carta, por supuesto, pero sí que estamos más centrados en la demanda que en una lectura y una decodificación de la verdadera necesidad. Y ahí llegamos hasta la saturación y el hundimiento en lo que yo ahora mismo creo, y que estamos en una situación catastrófica de la atención primaria. ¿Por qué? Porque en el recorrido real, si estas cosas estaban como algo que se debía hacer, pero no se hacía y nos seguíamos centrando en la atención biológica, pues ha quedado como poco operativizada el cambio importante y radical que significaba la concepción de atención primaria. Entonces, ahora mismo, yo quiero afirmar la necesidad insoslayable de la atención primaria para la salud colectiva. La conferencia de Alma-Ata no está obsoleta, pero sin embargo está la atención primaria en riesgo de desaparición, y muchas veces podríamos decir que la pandemia ha servido para ponerla en una crisis de viabilidad enorme. Ahora mismo leeréis y podéis saber hasta por vuestros familiares: no me cogen el teléfono, en el centro de salud no hay nadie, en este centro de salud hay un montón de profesionales que están de baja porque les han obligado a coger las vacaciones, porque no pueden llamar a todas las personas que habría que llamar por teléfono, y se están dando movimientos al no encontrar ninguna salida de búsqueda de reivindicar la dignidad y el profesionalismo como un movimiento que a lo mejor habéis oído
jóvenes, en general jóvenes médicos y médicas de atención primaria que quieren renunciar a sus puestos de trabajo de forma colectiva porque entienden que no encuentran ninguna otra vía de expresión de su malestar y de su atrapamiento en las condiciones que se está viviendo. Realmente cuando digo que la situación de hoy es catastrófica, lo digo con todo el dolor, pero creo que no estoy poniendo palabras demasiado exageradas. Entonces, ya termino. La atención primaria me parece que hay que entenderla en toda su dimensión, no quedarnos con los vacíos que anulen su potencialidad, porque claro, si yo traigo estos elementos, si yo os hablo de la importancia de la atención primaria y de su historia, yo quiero que vosotros y vosotras toméis posición, pero yo no quiero que os posicionéis diciendo, bueno, pues yo pensaba hacer medicina de familia, pues ahora me voy a pasar a cirugía, porque mantengo que el primer y el mayor nivel de compromiso con la salud es seguir defendiendo la atención primaria como un pilar fundamental de lo que es la salud de todos. Y por eso hace falta entenderla en toda su dimensión y no con los huecos que hemos tenido, que hemos sufrido y que por lo tanto son en parte responsables de algunos de los dolores de hoy, porque una comunidad que entiende y defiende su atención primaria posiblemente hubiera sido mejor aliado que la situación que se está viviendo ahora en muchos barrios con un malentendimiento, un desentendimiento y una hostilidad que a veces es muy dolorosa de ver, ¿no? Entonces, yo para cerrar, quiero deciros como futuros médicos y médicas que todas las oportunidades que tengáis de plataformas, de lugares, defendáis la atención primaria como la lucha de hoy, porque si se hunde del todo, reconstruirla nos va a costar muchísimo o posiblemente no sea posible. Y es la manera mejor de hacer realidad la salud para todos. Os he puesto aquí nuestra página web por si queréis revisar o curiosear algunos de los artículos. Nosotros hemos escrito una serie de artículos en relación a la pandemia. Por ejemplo, de por qué de una campaña educativa se me ocurrió que me apetecía compartirlo con vosotros. También hay algún otro que, bueno, a veces una intenta como meter muchas cosas en una presentación que realmente es de un tiempo cortito y posiblemente ha abusado de vuestra capacidad de escuchar y de vuestra resistencia. Así que con esto termino. Muchísimas gracias. Pues yo creo que Ana me dijo que se iba a ocupar de... Sí, era por si antes de acabar, pues alguien había puesto algo por el chat, pero de momento nadie ha dicho nada. Si queréis, antes de que acabe, muchas gracias por todo, Elena. Si alguien quiere preguntar alguna duda. Sí, ahora... pero ya entonces hagámonoslo así, de cara a cara y hablamos. Yo tengo tiempo, puedo quedarme unos minutitos más sin problemas. Parece que es vuestro programa el que es muy duro y en ese sentido lo que vosotros queráis. Mira, tiene turno de palabra Ana Torres. Si quieres, voy encontrando yo los turnos de palabra. Hola, ¿se me escucha? Uy, se me ve. Sí, sí. Mire, yo le quería preguntar, porque creo que es un problema que tenemos hoy en el día a día, que tenemos los estudiantes de medicina,
en general la sociedad, y es que la atención primaria de cara al público está muy desprestigiada. La gente tiene el concepto de que la atención primaria son esos médicos que no son especialistas, que poco más sirven para mandarte al especialista y que además cuando vas lo que van a hacer es mandarte ibuprofeno y para eso me voy a urgencias porque estoy muy malico. Y a mí personalmente me resulta muy difícil intentar convencer a la gente que te encuentras un poco con esa visión de que eso no es así y que es el primer paso que se debe seguir ante cualquier problema de salud, porque realmente sí son especialistas y como cualquier otro profesional de la salud, son profesionales y saben del tema, ¿no? Y nunca sé cómo orientarles eso, aparte de decirles esto, que claro, es un poco teoría, pero ellos no sé, no lo terminan de ver así. Porque ven esa saturación y cuando van allí ven al personal cansado y muy reacio. Y claro, ellos eso les genera mucho rechazo, yo creo. Bueno, yo creo que con una pregunta que parece sencilla has señalado muchos de los males de la atención primaria y seguramente no vamos a conseguir convencer que una persona que ve de una manera vea de otra. Pero yo sí quiero señalar unas cuantas cosas. Cuando se da la relación de que un médico o una médica de familia atiende lo que necesita la persona que va a consultar, cuando uno siente que le dieron lo que necesitaba, la percepción de lo que es el médico de familia cambia enormemente. Y yo he trabajado 30 años en una misma consulta y he podido como comprobar el grado de lealtad y de eficacia de una consulta, incluso a veces con relativamente poco tiempo, porque la atención primaria tiene poco tiempo, pero tiene continuidad. Y entonces, al cabo de la vida, la has visto a la gente mucho tiempo, siempre que hayamos podido transmitirle a nuestros pacientes que para lo que necesite estoy, que no significa para lo que usted quiera. Y ahí hay una diferencia que hay que irla construyendo, porque yo, por ejemplo, como médica, era más permisiva, a lo mejor, en una cosa que me pidieran un primer día, un paciente recién que se acaba de poner en mi cupo, que me dice quiero un análisis y yo le puedo decir, bueno, sí, por supuesto, yo te hago un análisis, pero ¿por qué lo quieres? Porque tú piensas que un análisis nos va a decir cómo tú estás. Porque yo creo que para ver cómo tú estás, yo te tengo que preguntar cómo estás, tengo que saber en qué trabajas, cómo te va la vida. Sí, yo el análisis te lo hago, pero ¿qué es lo que esperas tú que diga el análisis? A lo mejor estamos hablando de una persona de 25 años, que el análisis no nos va a dar nada. Bien, estas cosas sirven. Entonces, yo entiendo y yo te apoyo muchísimo en tus ganas de torcer un poco esa tendencia, que eso es un poco lo que yo decía al principio en una de las diapositivas que habéis leído, que el individualismo y el capitalismo impactan en la subjetividad de las personas y colectividades. Es eso. El mejor médico es el médico privado. Eso está en el imaginario social. Y el imaginario social reproduce subjetividad en todos y cada una de las personas. Por eso tenemos que dar pasitos de cambiar algo en la subjetividad. Nosotros en el Centro Mary Langer nos dedicamos a eso. Queremos cambiar algunas cositas de la subjetividad para ir construyendo un mundo que no reproduzca lo mismo, porque lo mismo es eso que he leído en las primeras diapositivas, que es fuerte, que es fuerte. Entonces, yo diría, muchas veces es atender la necesidad, poner límites a la demanda, pero sin cabreo, sin enfadarse. Si una persona ha tenido que esperar 3 días para que yo la escuche, yo ese día no le pongo límites. Yo ese día le pido disculpas y le digo que no tengo la culpa yo. Y ahora mismo la situación, cuando digo que es catastrófica, es que ahora mismo no se puede atender ni lo esencial de lo biomédico. No digamos
poder hacer una lectura de lo psicosocial. Porque, bueno, no sé, me estoy tratando porque creo que realmente tu pregunta, Ana, tocaba muchas cosas. Pero Sí. bueno. Es que es muy complicado encajar todo eso en 5 minutos de consulta y la gente, claro, sale con esa sensación de qué desamparo, ¿no? Por el sistema, que realmente esto, ¿de qué me sirve si llegan y yo qué sé? Salen Claro, cabreados. claro, pero si yo te hablo como futura médica, o sea, tú no puedes cambiar lo que le hace el médico a tu padre o a tu abuela. No puedes. Yo tampoco. Si ese médico está reproduciendo una práctica biologicista centrada en lo que le piden y ya un poco malhumorada, pues es que eso que dices es verdad. Y yo te acompaño en el sentimiento y lo siento igual, porque es una especialidad que ha concitado muchísimas esperanzas. Y es que además yo creo que esas esperanzas son las esperanzas de la salud de la gente. Si no hay atención primaria, no lo habrá. Porque yendo a urgencias no se resuelve y tomando ibuprofeno se hacen úlceras en el estómago. Vaya. Y a veces la gente necesita una interpretación de lo que le pasa y a lo mejor tiene que ver con que han cerrado la empresa. Y el que una persona de confianza que le sigue longitudinalmente se lo decodifique, de verdad hace milagros. A mí me encantaría tener la posibilidad de compartir una consulta para ver cómo esto se puede, con 5 minutos y con 3 a veces. Porque es, por ejemplo, decir, ¿cuánto se tarda mientras haces un análisis? Decir, ya, pero ¿a ti te preocupa algo? Dice, bueno, realmente tal, y entonces a lo mejor resulta que hay que pedir una serología de enfermedades de transmisión sexual, pero no te lo estaba diciendo, y eso cuando a un paciente te adelantas en su decodificación a lo que necesita y todavía no ha dicho, es una maravilla, porque el paciente se lo agradece y confía. Es decir, que un poco lo que Ana estaba señalando es una crisis de credibilidad. Pero claro, si la atención primaria había un gerente de la Organización Panamericana de la Salud que decía una prioridad política sin presupuesto no es una prioridad política. La atención primaria hace 10 años que tiene presupuestos muy pequeños, pero que además son radicalmente inferiores a cómo han crecido los presupuestos hospitalarios. Pues eso no es una prioridad política. Lo que pasa es que nunca en todos estos discursos y políticas públicas gerencialistas y neoliberales, que son las que hemos tenido desde que se inventó la atención primaria, es como que han ido los dos discursos a la vez. Y no dijeron yo estoy en contra de la atención primaria, es una chorrada para países tercermundistas. No lo ha dicho la política, lo ha hecho. La ha dejado deteriorar. Y entonces, claro, los resultados son de una atención que mucha gente quisiera eludir. Ir directamente al especialista, que es lo que tiene prestigio. Porque quiere ir al especialista. El asunto es si necesita. ¿Qué necesita? Y esto del análisis de la necesidad, el mercado no lo atiende mucho porque al mercado le interesa la demanda. Y le interesa generar necesidades, o sea que la gente pida más. Y una tecnología, una resonancia magnética, funciona en el mercado igual si es útil y central para el diagnóstico de un paciente y por lo tanto para su salud, o si es superflua. O un TAC que tiene una radiación enorme, pero si es útil en un proceso diagnóstico en una urgencia, pues es vital. Y si no lo es, pues no. Es decir, que efectivamente, yo no quería, por supuesto, pero me encanta que lo podamos como aterrizar en cuestiones prácticas en el debate con vosotras.
porque si no queda como unas palabras ahí grandilocuentes mías que no van a ninguna parte. ¿Alguien más quiere Muchas decir? gracias. Nada, nada, encantada. Habían puesto, tenemos como 3 o 4 preguntas más. Inés es la siguiente que había puesto. Inés, adelante. Hola. Hola. Yo quería preguntar si usted piensa que parte de como la pérdida que se está produciendo en la atención primaria se debe a que muchas veces no la médica de familia ya no se preocupa tanto de cuál es el entorno de la paciente, que es su vida realmente, lo que nos ha estado diciendo, pues eso, a qué se dedica, dónde vive, etcétera, y cómo eso pues le afecta. Y pues Claro. no sé también cómo podríamos solucionar eso, y si tenemos también parte de culpa las pacientes en cómo a lo mejor nos presentamos y vamos directamente a pues eso, al ibuprofeno que queremos o lo que sea. Bueno, yo creo que efectivamente hay posiciones que hay que moverse de ellas. Si uno exige lo que quiere y el otro repite una práctica muy recortada, pues efectivamente no habrá movimiento y buscamos un cambio. Pero yo no quisiera, es muy importante para producir un cambio que las personas no nos sintamos juzgadas. Entonces, cada vez que decimos la culpa es, estamos juzgando a alguien y eso no ayuda nunca a que se produzca un cambio. Yo puedo entender que esa médica que no mira más allá de la verbalización explícita de la persona que está recibiendo, está usando muy mal el instrumento que es una consulta de atención primaria, pero no puedo juzgarla porque no sé en qué condiciones está. A mí me dijo un amigo hace muchos años que decía, mira Elena, por encima de 40 no existe la atención primaria y la mayoría de las consultas superan esos números. Entonces, también es cierto que muchas veces, si no se atiende bien la necesidad y no se trabaja el vínculo y por lo tanto se establece la confianza, la gente vuelve y vuelve y vuelve. Y eso también genera mayor demanda. Cuando puedes mantener una consulta bastante tiempo y crear un buen vínculo en el sentido de que el paciente sabe que lo que tú puedas lo harás por él, la demanda disminuye, o sea, consultan menos y consultan más por cosas que les preocupan. Y ahí, si esa preocupación siempre la... Bueno, que lo que quiero decir es que esa sobredimensión de las consultas puede a veces ser modificada por algunas cuestiones de la práctica, pero esas prácticas son los vacíos teóricos, metodológicos y prácticos de los que yo os hablaba antes. Si la mayoría de los médicos hacen una práctica biologicista y la mayoría de las personas tienen malestares psicosociales, pues te van a pedir consumo. Y eso al mercado le viene bien. Y entonces eso satura y al final hunde un proyecto fantástico como es la atención primaria. Entonces, por eso yo aquí quiero deciros dos cosas. La atención primaria es absolutamente necesaria. Y la atención primaria tiene grandes problemas que no solo son, que se han agravado por supuestísimo en la pandemia y que al mercado incluso le viene bien que la atención primaria desaparezca. En muchos países no hay atención primaria. En muchos países la conferencia de Alma-Ata no produjo ningún cambio social de montar un sistema. En Estados Unidos no produjo nada. En muchos países no produjo ningún cambio, porque, digamos, depende de la coyuntura histórica y las oportunidades. Las oportunidades se pasan y se pierden. Entonces, es cierto esa contradicción, pero para nada querría yo dejaros una sensación amarga, porque la atención primaria tiene
un campo enorme y una cercanía con la población y una credibilidad cuando la consigues alcanzar muy superior a muchas otras especialidades, ¿eh? Y un grado de satisfacción enorme. A ver, que había más preguntas, no me quiero... Muchas Sí, gracias. quedan 3 preguntas. Pasa que ahora casi nos acercamos a la hora esa, así que de momento vamos a hacer... Ahora tiene Julia Jiménez. La siguiente pregunta. Sí. Hola, yo tenía 2 preguntas. Siempre me he preguntado que como médico de familia, ¿qué herramientas se tiene en cuanto a 2 temas? La salud mental y los aspectos psicosociales del paciente. O sea, cuando te llega un paciente que realmente no tiene nada somático como tal, ¿qué se puede hacer por él? Y otra pregunta que tenía era, como estudiantes de medicina y desde su experiencia, ¿qué podemos hacer por la atención primaria? Si hay algo que podamos hacer desde nuestra perspectiva. Bien, empiezo por la última. Creer. ¿Qué podéis hacer? Podéis creer en la atención primaria. Podéis defender la atención primaria sin idealizar la atención primaria porque necesita mucho de mejorar. Como lo que tú has señalado con tu primera pregunta. La atención primaria necesita grandísimas cantidades de formación de sus profesionales para incorporar elementos de lo psicosocial. Y yo aquí estoy hablando como médica que se ha beneficiado de la concepción teórica y metodológica de los malestares de la vida cotidiana del Centro Mary Langer. O sea que yo no sé si yo no hubiera conocido hace ni sé los años el Centro Mary Langer, porque es posible que yo tuviera una práctica como la que vosotros estabais referenciando de otras personas. A mí la metodología, cuando yo os decía en mi presentación que nosotros miramos el modo de vida, y el modo de vida, ese individualismo, esa inmediatez, esa no resistencia a la frustración, ese no saber lo que es un duelo, ese intentar mirar lo positivo y tragarse lo negativo aunque nos haga sufrir y nos comprometa la salud mental, y luego tenga crisis de ansiedad, crisis de pánico, coma sin parar, bueno, lo que es la conexión entre el modo de vida, la subjetividad y la salud mental, para mí, digo, tener esta concepción de malestares de la vida cotidiana me permite como decodificar. Os voy a poner un ejemplo. Si vosotros estáis en una guardia y entra una persona y dice, mire, bueno, ahora con el coronavirus dices fiebre y le haces una PCR, pero bueno, tengo fiebre, tengo vómitos, me duele la tripa y me empezó doliendo por aquí, por el centro, y ahora se me ha ido aquí como hacia un lado, pues tú vas y buscas un par de signos en su exploración abdominal para comprobar lo que a ti te ha recordado a una cosa teórica que está en tu cabeza que estudiaste, que se llama apendicitis aguda, ¿no? Entonces, el tener de lo psicosocial algunos patrones típicos de la crianza, del mundo del trabajo, del mundo profesional, de las situaciones familiares, las cuestiones de género. Estos, digamos, malestares naturalizados que nosotros decimos que no se analizan ni se cuestionan, pero que generan mucho malestar, nos ayudan a leer. Si viene una persona que cuida a una persona anciana y la tiene muy bien arregladita, y yo le digo, bueno, pero tú tienes algún rato para descansar, y se le llenan los ojos de lágrimas, yo ahí me doy cuenta que pasa algo. Yo no tengo que hacer una anamnesis investigar, porque además no se deben, en salud mental una máxima es que no se deben levantar ansiedades que no se van a poder contener. Si tengo poco tiempo, no debo empezar ahí a escarbar y dejarla con las tripas al aire, como no debo abrir una tripa si no soy cirujana y lo sé cerrar. Entonces, los elementos que da la concepción metodológica de los malestares de la vida cotidiana te da como unas guías para la consulta que son muy eficaces, porque la gente se siente muy entendida sin tener que hablar de lo íntimo personal. Eso es
concretamente una herramienta que a mí me ha sido enormemente útil y ayuda mucho en la consulta y ayuda, por supuesto, en si podemos hacer una intervención comunitaria. Yo he hecho, durante todo el tiempo que he trabajado, yo he trabajado por la zona de Arganzuela en Madrid, y he hecho prácticamente 1 o 2 veces al año grupos con el programa ProCC del Centro Mary Langer de cuidadores principales, hombres y mujeres, mayoritariamente mujeres, pero también hay hombres que cuidan y tienen su malestar, por ejemplo, porque se sienten inexpertos, porque parece que cuidar es cosa de mujeres y ellos se sienten raros. Me acuerdo que había un señor que decía que le daba mucha vergüenza tender la ropa y tender la ropa interior en donde la gente lo veía, ¿no? Bueno, como que estos elementos nos ayudan a que la gente se sienta entendida y luego te llamo. Se sienta entendida y pueda crearse en un espacio de reflexión alguna propuesta de alternativas con un pasito más allá de protagonismo personal y social. No sé si he respondido a lo que preguntabas. Sí, sí, gracias. Muy bien. A ver si podemos responder esas 2 preguntas o escuchar esas reflexiones. Sí, tenemos ahora de Eva y luego de Elena. Muy bien. Hola. ¿Recibo? Primero, muchas gracias porque siempre es un placer escucharos y aprendemos un montón. Y yo la verdad que estaba reflexionando sobre estos malestares psicosociales de los que hablamos, ¿no? Y estos cuidados informales y todo esto que afecta a nuestra vida cotidiana y que siempre ha estado soterrado, pero ahora, incluso con todo este colapso del sistema sanitario, está mucho más soterrado. Como he oído por ahí que a veces se habla como de una 4ª ola de lo que va a venir, de todas las crisis y todas las cicatrices ocultas de toda esta pandemia, que es todos estos malestares que no se van a estar atendiendo pues por el colapso que hay. Y bueno, pues eso, que cómo podemos afrontarlo y cómo pues como futuro de la profesión que se va a tener que enfrentar a todas estas cicatrices ocultas de la pandemia, pues cómo crees que podemos afrontarlo y nada, que quizás sea simplemente el tenerlo en mente y el abrir la mirada y el saber que hay más de lo biomédico. Pero bueno, escuchar tus reflexiones también. Sí, desde luego eso es fundamental. Lo que no se conoce, lo que no se piensa, no se encuentra. Y es muy importante. Y como además estos malestares no son malestares individuales, no es que tú, tu papá y tu mamá en tu medio familiar, este conflicto, no, tiene que ver con cosas que nos pasan a muchos y muchas, precisamente alivia y desculpabiliza sentir que nos pasa por igual. Por ejemplo, que la pandemia nos ha sometido a una incertidumbre de futuro a todos y todas, es algo que compartimos. Compartirlo y no pensar si yo soy egoísta por estar pensando tal cosa cuando otros son, es decir, me puede quitar un sufrimiento a una persona. Entonces, esto de poder hacer una lectura de malestares sociales para que no quede psicologizado desde lo individual. Esto yo creo que es como una regla general. Y efectivamente creo que en la práctica profesional de todas las profesiones, pero desde luego en la medicina, hay instrumentos de acción, pero hay instrumentos de mirada, como una radiografía o como la inspección, son instrumentos de mirada y según la mirada se marca la intervención. Y en lo psicosocial, desde luego, que tenemos que desarrollar lo psicosocial, que se pueden hacer, y yo estaría encantada de contribuir bueno, cuando digo yo, me estoy haciendo portavoz del Centro Mary Langer, para nada, es una iniciativa individual, pero en la comprensión de lo psicosocial y de la apertura de la mirada de los médicos y médicas de primaria en particular,
es muy importante porque tenemos todavía mucho poder, tenemos mucha capacidad de influir en los pacientes en las instancias cortas. Esto precisamente yo creo que yo quisiera que lo tuvierais consciente y presente para poder solventar estos próximos meses, estos próximos tiempos, porque ahí yo creo que esto que decía ese autor, por desgracia yo lo comparto, que la pandemia le va a dar al capitalismo que está sufriendo ahora mismo, haciéndonos sufrir, mejor dicho, una concentración muy grande, que los ricos son mucho más ricos, que las empresas tecnológicas están absorbiendo a otras empresas, que muchos negocios se van a cerrar, pero van a ser absorbidos por otros, corporaciones que están teniendo un crecimiento, sus beneficios en los últimos meses enorme, y que la atención primaria, la pandemia le puede venir bien al sistema para cargársela, porque es democratizadora la atención primaria. Y en ese sentido, por eso creo que si el instrumento de vuestra mirada es más comprensivo de la atención primaria y las raíces de sus problemas, el diagnóstico de sus problemas, podremos trabajar juntas para su abordaje y solución. ¿Nos queda una pregunta? Sí, queda una de Elena. A ver, Elena Jiménez. Ah, ya te veo, Elena Jiménez. Hola Elena, bueno, Hola. Muchísimas gracias en primer lugar por su intervención. Bueno, yo le quería hacer una pregunta. Oye, llamadme de tú, por favor, que yo os llamo de tú a todas. Bueno, pues yo te quería hacer una pregunta, espero que no sea muy osada, porque me he quedado con una de las frases que ha dicho sobre no hay intención política si no hay financiación económica o si no hay intención económica. Sí, ahora la repito. Algo así, ¿no? ¿Verdad? Claro, entonces esto se hacía un poco, o lo ha dicho, en referente al abandono, ¿no? de la atención primaria. Entonces, mi pregunta es si usted cree que esto es dependiente de ideologías o si no es dependiente de esto o incluso es un abandono de la atención primaria por parte de la sociedad que no es dependiente de la política. Quiero decir, si cree usted que hay un componente ideológico, político que verdaderamente está contribuyendo a ese abandono de la atención primaria. Bueno, yo creo que hay distintas políticas públicas y que las políticas públicas de los últimos 25 años en todo el planeta han disminuido el volumen de los servicios públicos. Y como una cosa general, como gobiernos de muy diverso signo, si hablamos, porque a veces decimos político y entendemos como partido político, y yo me estoy refiriendo más a qué tipo de decisiones políticas se toman con respecto a las necesidades y lo que se ha llamado el sistema de bienestar que se está desmantelando en los últimos 20-25 años. Pero la frase que decía este gestor es de la OPS, que es como la OMS pero panamericana, decía que una prioridad política, prioridad, porque de la atención primaria se dice que es una prioridad, pero luego en la práctica no se da dinero. Y entonces él decía, mira, no me digas que es una prioridad, porque luego no pones dinero. O sea, tenía que ver más con la infradotación, que lo que marcan las políticas no son los discursos de los políticos o de los gestores, sino si hay dotación. Si hay dotación y la gastamos en hipertecnología, pues yo creo que también será un problema. Yo creo que hay que avanzar en algunos de los vacíos que yo he marcado, como lo psicosocial. Pero esto se refería a esta cuestión de que hemos oído, los que tenemos ya unos añitos, estamos hartos de oír que la atención primaria es el eje del sistema sanitario. Mira, no me digas más que la atención primaria es el eje del sistema sanitario y cuando se vayan 3 médicos, pon 1 o 2 personas que lo sustituyan. Ya no pido que sustituyan todas las ausencias.
Me refería a eso, no tanto, digamos, al fondo, que hay bastante, claro que no todas las políticas son iguales, no lo creo, pero hay bastante tendencia uniforme. Hay un blog de Juan Simó que tiene unas, por si te interesa o a alguno de vosotros os interesa, los datos comparativos económicos que le llamaba la serpiente de atención primaria, porque iba constatando en una curva el gasto relativo de atención primaria y atención hospitalaria, y más o menos iba como junto, hasta que más o menos por el año 2008-2009 empiezan a separarse y parece como una cobra, como una serpiente que cada vez abre más la boca. Y esa curva la ha hecho como a nivel nacional, con todos los datos nacionales y con los datos a nivel de las distintas gobiernos autonómicos desde los 2000, que hay datos de presupuestos. Y son muy ilustrativas, no son iguales en todas las autonomías españolas, por ejemplo. Madrid es una de las que mayor recorte y más ha bajado el gasto en atención primaria y digamos, en total, ¿cómo se dice? Y comparativo con atención hospitalaria. Por eso yo digo que, aunque se digan las declaraciones que somos el centro del sistema, porque es muy fácil hacer una declaración para un político, pero lo que son las razones verdaderas son los hechos, y en los hechos no se dota presupuestariamente. Vale, muchas gracias. Nada. Encantada por mi parte. Pues de momento no hay más preguntas, así que primero agradecerte a ti, Elena, la charla, y me parece que por todas las preguntas que han habido, y muchas gracias a todas por hacer las preguntas y por participar. Así que por lo visto nos ha gustado mucho. Y bueno, que muchísimas gracias por seguir participando en estas jornadas, nosotras encantadas, así que esperemos que siga igual de cara al futuro. Y bueno, ya... Por mi parte, queda a la disposición porque el Centro Mary Langer intenta contribuir a una transformación por la salud y por el protagonismo mediante la acción grupal y comunitaria, y el que médicos y médicas busquen mejorar las condiciones de su saber y de su práctica futura en grupo, colectivamente, en los tiempos que corren, me parece que tiene todo el sentido que nosotros les apoyemos. Y entonces, encantada y muy satisfecha por la atención. Yo sé que ha sido árido en muchos momentos porque hay elementos duros y que hay que traerlos con la precisión que corresponde, y habéis aguantado la charla con mucha elegancia y con mucha atención, que yo os la quiero agradecer. Así que hasta otra. Adiós.